Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y precisamente el tema de hoy es la pregunta ¿para qué pagamos impuestos? Vuelvo a repetirlo, nosotros, Radio Eleuteria, hablando específicamente de este programa, es un programa liberal, de corte liberal, y precisamente el liberalismo ha tenido muy mala prensa en los últimos años a partir de los discursos populistas de los políticos de izquierda que únicamente atacan al liberalismo porque precisamente el liberalismo denuncia todos aquellos fallos de estas políticas públicas que desarrollan estos gobiernos que únicamente están interesados bajo sus propios intereses egoístas. Eso es precisamente por la causa por la cual el liberalismo ha tenido muy mala prensa en los últimos años. Sin embargo, el liberalismo es lo mejor que se desprende de la filosofía kantiana que surge precisamente en la crítica de la razón práctica a partir del imperativo categórico de actuar como si tu comportamiento fuese imitado universalmente. Ahora, posteriormente se puede también desprender de la frase sapere aude, atrévete a pensar, que desarrolla Kant en un ensayo que se titula Respondiendo a la pregunta ¿qué es la ilustración?, en donde precisamente Kant advierte que el individuo debe de hacerse responsable de sus propios pensamientos y de su propia existencia, no dejar que nadie más piense por ti y hacerte precisamente responsable de las consecuencias de tus actos. Sapere aude, de ahí se desprende la esencia del liberalismo. Y es precisamente el liberalismo uno de los mejores descendientes de Thomas Jefferson, de Thomas Paine, de Henri Thoreau, de Lysander Spooner, de Julian Assange. Eso es precisamente la esencia del liberalismo, uno de los mejores descendientes, una disciplina filosófica que justamente precede a estos grandes pensadores liberales del siglo XIX, del siglo XX y de la actualidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de para qué pagamos impuestos. Y podemos iniciar con la pregunta de la biología: ¿qué es un parásito? Bueno, un parásito se define biológicamente como un organismo que vive y se alimenta de un ser vivo y que a largo plazo le causa enfermedades. Pues bien, en términos sociales, ya no hablando en términos biológicos, un parásito puede ser muy bien definido con el nombre de un político. Un político profesional, a la manera en la que lo escribe Max Weber. Voy a recomendar este libro que se titula El político y el científico. Al menos en esta edición de Alianza Editorial, el que hace el prólogo, o más exactamente la introducción, es Raymond Aron, uno de los grandes liberales franceses del siglo XX. Y este ensayo ya lo he referido varias veces en programas anteriores. Este ensayo está compuesto de dos conferencias que dicta Max Weber durante las revoluciones espartaquistas en Alemania. Está compuesto por un primer ensayo que se titula La ciencia como vocación, Wissenschaft als Beruf, y un último ensayo, una última conferencia que se titula La política como vocación, Politik als Beruf, de Max Weber. Max Weber, sin embargo, es un sociólogo que está muy lejos de ser considerado liberal. Sin embargo, en este último ensayo, en esta última conferencia que dicta en Berlín durante la Revolución Espartaquista, Max Weber define a dos clases de políticos. Hay un político por vocación y hay un político de profesión, un político profesional. La diferencia de estos dos tipos de políticos es que el político profesional vive de la política, de la política. En cambio, el político por vocación es quien vive para la política. Es muy distinto. Si bien el político profesional es aquel que vive de la política, es decir, que recibe sus ingresos, es decir, se mantiene su existencia a partir de los subsidios que le proporciona el aparato burocrático del Estado, es decir, su salario. Precisamente ese es un político profesional, un político que vive de la política, que recibe sus ingresos, que mantiene banca sus gastos a partir de un subsidio que le ofrece el Estado. A diferencia del político por vocación, Politik als Beruf, se refiere a un político que no le interesa
obtener un salario del Estado, sino que precisamente realiza la política para el beneficio de la sociedad, es decir, no vive de política, vive para la política. Sin embargo, lo que plantea Max Weber es que la mayoría de los que componen la clase política, al menos él estaba hablando en Alemania en el siglo XX, principios del siglo XX, la mayoría de los políticos que se encuentran en este aparato burocrático estatal están como políticos profesionales a la vieja usanza, no solamente porque reciben un ingreso de parte del Estado, que es una dieta muy generosa, sino que además están ahí por el placer que les proporciona ostentar el poder. Ese es el ensayo, esa es la conferencia que dicta Max Weber. Ahora, realmente debemos de preguntarnos, en la actualidad y delimitándolo al territorio mexicano, ¿existen políticos por vocación? Realmente no. Vamos a hablar justamente de esto. ¿Qué es un parásito? Un parásito, vuelvo a repetirlo en términos biológicos, es un organismo que vive y se alimenta de un ser vivo y que a largo plazo le provoca enfermedades y daños. Precisamente en términos sociales podría definirse que un parásito social, es un político porque vive y se alimenta de seres vivos. Esos seres vivos somos nosotros, somos el sector privado que mantiene su ineptitud, compensa su poca inteligencia, su poca capacidad para administrar una institución y que además mantenemos sus vidas de lujo. Ahora bien, últimamente escuché a un imbécil, a un estúpido que se llama Antonio Atolini Murra, que es un político, que dijo cínicamente que los políticos merecen un salario digno. Eso es lo que dijo este estúpido, Antonio Atolini Murra. Dice, bueno, es que creo que los políticos merecemos un salario digno. Bueno, yo le podría preguntar, ¿qué es un salario digno para este tonto, para este cabeza hueca? ¿Qué es un salario digno? Yo puedo decir que es un salario digno. Al menos lo que gana, por ejemplo, un docente en una escuela privada. 50 pesos la hora en una escuela privada. O bueno, ya si vamos a una escuela pública, 150 pesos la hora. ¿Eso le parece un salario digno? Ahora vamos a ver otro aspecto. Hay un economista liberal en Argentina muy famoso últimamente que dijo una frase un tanto violenta, pero que guarda una gran verdad. Es Javier Milei, y él dijo que se ocupa mucho el eufemismo del contribuyente. Un eufemismo es una palabra que suena simpática, pero que realmente esconde otra verdad. Se usa el eufemismo del contribuyente y es lo mismo que decir que cuando un violador se refiere a su víctima le puede llamar su novia, porque no hay voluntad para ello. Nosotros no somos contribuyentes del Estado, nosotros somos las víctimas del Estado, porque no nos piden permiso para extraernos el dinero de nuestros bolsillos. Si nosotros no pagamos impuestos, vamos a la cárcel porque es un delito federal. Así que nosotros no somos ningunos contribuyentes, nosotros somos víctimas del aparato estatal. Ahora bien, vamos a hablar qué tipos de impuestos se pagan en México. Tenemos una ladronada que es el impuesto a la tenencia vehicular, que surgió en 1962 por mandato de Adolfo López Mateos, con carácter temporal. Fue un impuesto con carácter temporal para financiar la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Esto surgió ahí. El impuesto a la tenencia vehicular era un impuesto temporal que llegó para quedarse, porque a partir de 1968 nosotros seguimos pagando tenencia vehicular. O sea, es un impuesto que llegó para quedarse y que podría catalogarse como un impuesto innecesario. Otro impuesto, el ISR. Esto lo decretó Álvaro Obregón en 1921 mediante la Ley Centenario y es una carga fiscal sobre la renta. Esto quiere decir que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio del contribuyente. Bueno, otra vez
este eufemismo del contribuyente. Realmente no somos contribuyentes, somos víctimas de este sistema extractivo, coercitivo, que es el aparato burocrático estatal. Y que bueno, aquí en el ISR yo podría poner el predio. Ahora, pagamos también el IVA, que es Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este impuesto entró en vigor el 1 de enero de 1980 y es un impuesto al consumo, es decir, es financiado por el consumidor. Por ejemplo, y yo quiero hacer una comparación del impuesto que se paga, el IVA, en Canadá, a diferencia de México. En Canadá, el IVA es del 5%. Por ejemplo, de una Coca-Cola que se toma un canadiense, paga un impuesto de valor agregado del 5% de lo que vale la Coca-Cola. En México no es el 5%, en México es el 16%. Y esta ley entró en vigor durante el mandato de López Portillo, ese presidente que dijo que iba a defender el peso como un perro, pero que realmente terminó defendiendo los pesos de sus bolsillos como un perro. Eso fue lo que hizo López Portillo. Ahora bien, podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto pagamos de impuestos por cada litro de gasolina? En la gasolina se paga un impuesto extra que es el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Esto es por la venta e importación de gasolinas, alcoholes, tabaco, entre otros bienes. En la gasolina estamos pagando el IVA y además estamos pagando el IEPS. Ahora bien, ¿cuántos impuestos pagamos por cada litro de gasolina que consumimos? 2 impuestos. Estos 2 impuestos representan en la actualidad 8 pesos por litro. Si la gasolina está en 20 pesos, 8 pesos de esos 20 pesos que pagamos por litro de gasolina son impuestos. Es precisamente por eso que la gasolina está tan cara, porque no nos quitan los impuestos, están allí. Es precisamente los gasolinazos. Ahora bien, esta es una pregunta muy importante que quiero desarrollar antes de que termine este segundo bloque. ¿En qué se gastan nuestros impuestos? La respuesta sería en el gasto corriente. Gasto corriente quiere decir aquel gasto que se realiza para mantener funcionales las instituciones, el pago de trabajadores, el pago de funcionarios públicos. Y vamos a ver precisamente quiénes son estos funcionarios públicos que se alimentan de nuestros bolsillos. Principalmente senadores. Nosotros en México tenemos 128 senadores. 32 senadurías son designadas por representación proporcional. Esto quiere decir que 32 zánganos, parásitos que están allí en la Cámara de Senadores, nosotros no los elegimos, se eligen a través de lo que se conoce como plurinominalidad. Es decir, nadie los eligió, están allí porque, bueno, es el proporción de votos. No los conocemos, están allí por default. Y son 128 personas que ganan al mes 105,000 pesos mensuales libres de impuestos. Ellos sí pueden estar libres de impuestos, pero nosotros no. Ahora, esto al año representa por cada senador al año está ganando 1,260,000 pesos libres de polvo y paja. Posteriormente, nosotros tenemos 500 diputados. Cada diputado gana al mes 148,558 pesos libres de impuestos. Ahora bien, al año cada diputado gana 1,782,696 pesos anuales. Y además de estos 500 senadores, nosotros tenemos 200 diputados plurinominales de estos 500 que están en la Cámara. O sea, estos 200 plurinominales nadie los eligió. Están allí por puro default. Ahora, gobernadores. Tenemos 31 estados más la Ciudad de México. Y entre el jefe de gobierno y los gobernadores, cada mes ganan 105,674 pesos al mes libres de impuestos. Eso es un gastadero brutal. De alcaldes municipales de los municipios más poblados ganan entre 26,000 y 83,000 pesos mensuales libres de polvo y paja. Aún hay más. Podemos hablar de secretarios, de subsecretarios, de militares, de policías, de Guardia Nacional e incluso los que se conoce como
¿Cuál es el regidores municipales? Ganan muchísimo dinero y que aparte se dan el lujo de tener secretarios y choferes, y ese salario que ganan sus secretarios y sus choferes no se banca a partir del salario que gana el regidor, sino que lo bancamos nosotros. Ellos no bancan los gastos de sus choferes ni de sus secretarios. Es decir, aparte de que ganan una fortuna, se dan el lujo de tener secretarios y choferes porque, bueno, pobrecitos, no pueden hacer solitos su trabajo. Necesitan necesariamente un secretario que les administre su trabajo y necesitan necesariamente un chofer que los sube y los baje. No pueden pagarse con su salario sus propios lujos. Ahora bien, esto también yo lo descubrí posteriormente en esta sección que ocurre en las mañaneras con esta señorita Elizabeth García Vilchis, que no sabe leer. Bueno, eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Esta muchacha, por no saber leer, gana 80,000 pesos al mes. 80,000 pesos al mes por una sección que es innecesaria y que nosotros la estamos pagando. Ahora bien, descubriendo lo que ocurrió en los gastos de campaña en este proceso electoral del 2021, en pura propaganda y administración electoral, se gastaron 694 millones de pesos en este proceso electoral. Vamos por partes, antes de que acabe el bloque. Hay otro dato que ocurre en la Ciudad de México y que se va a aumentar 2% a las aplicaciones de reparto y transporte de mercancías. Por ejemplo, Didi Food, Uber Eats, DHL, FedEx. Estas compañías de paquetería y entrega de mercancía y transporte se les va a aumentar el 2% de impuestos. Y la gente tiende a pensar que es la empresa quien se va a gastar, o más exactamente quien se va a bancar este aumento en los impuestos, este aumento del 2% en los impuestos a este tipo de aplicaciones de entrega y transporte de paquetería. Pero realmente no, quien se va a bancar este aumento del 2% somos nosotros, porque precisamente la empresa va a aumentar los costos de envío de sus paqueterías y de sus servicios. Somos nosotros quien pagamos este 2% al aumento de impuestos en este tipo de aplicaciones de reparto y de transporte de mercancías. Es precisamente eso, nosotros sufrimos de un profundo daño cultural de creer que el Estado es un padre que nos debe de proveer de servicios, pero esos servicios que nos provee el Estado, nosotros los pagamos. Algo más, un poco más de información. El gasto público total del 2021, de este año, fue de 6.3 billones de pesos. Eso representa el 25.2% del PIB. Ahora bien, el aumento de la deuda pública fue del 65.3%. Eso quiere decir que en los 8 proyectos que tiene el gobierno federal, se están presupuestando 3.855 millones de dólares. Eso es la fuente del Banco Mundial. Y eso es una fuente que surgió a partir de los 2 años y 5 meses de gestión del gobierno en turno. La deuda pública aumentó 65.3%. Ahora bien, hablando de los precisamente mal llamados programas sociales, las becas de 4,200 pesos a personas en este programa de jóvenes construyendo el futuro. Voy a hablar de esto al final si es que me da tiempo, porque igual me parece una chorrada. Y vamos a comenzar con lo que nos corresponde. Precisamente, México es un país que arrastra un déficit fiscal. Esto yo lo voy a hablar un poco más adelante con respecto al INEGI, que es donde yo saqué esta información, pero vamos a responder precisamente para qué pagamos impuestos. Nosotros pagamos impuestos para compensar la ineptitud de la clase política mexicana y mantener sus vidas de lujo.
Tenemos miles de ejemplos de funcionarios públicos que tienen, por ejemplo, camionetas que solamente un artista de cine o un archimillonario puede bancarse, porque realmente un funcionario público, con el sueldo que recibe, que es realmente un sueldo muy generoso, que realmente cualquier persona mataría por tener este tipo de ingreso, bueno, con ese ingreso que tiene el funcionario público no puede darse esa vida. Los ejemplos sobran. Tenemos la Casa Blanca y muchos otros excesos de la clase política, y que además se compensa su ineptitud. En segundo lugar, pagamos impuestos para corregir su torpeza de los políticos, porque los políticos no producen riqueza. Los políticos únicamente administran nuestro dinero para justamente obras públicas, servicios, hospitales, educación, seguridad. Y bueno, yo les puedo asegurar que nosotros ponemos a un político de México en el sector privado, no sé, en Corea del Sur, en Suiza, en Singapur, en alguna empresa privada, y les aseguro que los despiden al primer día por su ineptitud, porque no son capaces de hacer bien su trabajo. Es más, no son capaces de administrar su propia vida y quieren administrar la nuestra. Eso es precisamente la clase política mexicana, un montón de parásitos que viven de nosotros y que están destruyendo nuestras vidas, porque todas las decisiones que ellos toman afectan nuestra vida. Ahora bien, justamente los políticos no producen riqueza, quienes producen riqueza somos nosotros, el sector privado, al trabajar día con día, al ahorrar, al invertir, al jugarnos nuestro capital en un negocio, no sé, poner alguna tienda, algún tipo de ingreso extra, y eso es precisamente lo que hace funcionar la economía del país. Bien, en segundo lugar, estos políticos son peor que los monarcas, porque por lo menos los monarcas no se multiplicaban, y estos políticos meten en el sector público a sus amigos, a sus amantes, a los amigos del amante, a sus familiares, a toda su parentela, es decir, se multiplican. Y si nosotros investigamos quiénes son las personas, o al menos el sector social que más ha prosperado en México, son precisamente los políticos, porque realmente las personas comunes no prosperamos año con año. Los únicos que prosperan es el sector político. La clase política se enriquece cada vez más, y el sector privado, el laborante, el trabajador, se vuelve cada vez más pobre porque nos están aplastando con más y más impuestos. Esto es muy preocupante. Bueno, lo vuelvo a repetir, son peor que los monarcas, porque los mismos que estaban hace 10 años son los mismos que están ahora. No han cambiado, no se fue ninguno. Están aquí y están precisamente pidiéndonos más impuestos. Pues bien, antes de terminar, me quedan 2 minutos. Yo puedo decir que el sistema político en México les permite robar, les permite enriquecerse como las chinches succionadoras de sangre que son, porque voy a decir algo, el peculado en México, de acuerdo al Código Penal Federal, se castiga de la siguiente manera: cuando el monto de lo distraído o utilizado de los fondos indebidamente exceda las 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 años a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. Esto quiere decir 50,000 pesos el monto máximo. Es decir, lo más que se puede castigar a un político que roba, a alguien que comete peculado en el sector público, es 14 años de prisión y una multa de 50,000 pesos. Esto es algo que le conviene mucho a los políticos, porque ellos dicen, bueno, yo puedo robar, y si no me cachan, si no me caen en la movida, puedo bancarme con todos estos millones que he robado. En segundo lugar, si es que me caen, yo lo único que puedo aspirar es a una condena de 14 años, que gracias a estos millones que yo he robado puedo vivir a cuerpo de rey en la cárcel, incluso salir y entrar, y que además solamente me exigen 50,000 pesos de multa. No me exigen la devolución de lo que he robado, esa compensación integral de todo lo que yo me llevé. Eso quiere decir que el sistema político mexicano
permite el peculado, permite que los políticos roben del presupuesto público porque es muy conveniente, son leyes muy laxas, son leyes que les permiten robar porque no son demasiado firmes. Ahora bien, me queda un minuto. Perdón por exaltarme, pero realmente es un tema que me indigna y en el último bloque voy a dar una conclusión del tema y voy a aportar una solución que posiblemente se pueda aplicar en un futuro a través del uso de la tecnología y precisamente de blockchain. Voy a dedicar 1 o 2 programas a explicarles a ustedes, amigos radioescuchas, amigos que se han suscrito al canal, a explicarles en qué consiste esta tecnología blockchain que puede revolucionar nuestras vidas y que puede revolucionar la forma en la que entendemos a un gobierno. Y pues bien, perdón por exaltarme, Radio Eleuteria, los espero en el siguiente bloque. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y precisamente voy a finalizar con los comentarios del bloque anterior. ¿Cómo se castiga la incompetencia? En México no se castiga la incompetencia de la clase política, únicamente se les despide y ni siquiera eso por la corrupción. Siguen allí porque les conviene a los autócratas que manejan nuestros impuestos y que nuestros impuestos justamente se quedan pegados en las manos pegajosas de los políticos. Ahora bien, ¿en qué beneficia el gasto público corriente, por ejemplo, en hospitales que están en condiciones deplorables? La gente se muere afuera. ¿En qué beneficia, por ejemplo, en el transporte público? Ya lo vimos en la línea 12 del metro. Se cayó porque precisamente los que administran el gasto se roban parte de ese ingreso para enriquecerse, para inflar sus bolsillos. ¿En qué beneficia la educación? México es uno de los países con peor educación de acuerdo a las pruebas PISA de la OCDE. ¿En qué beneficia la seguridad? El país es un baño de sangre. ¿En qué beneficia las obras públicas? Las obras públicas se caen. Hay calles que ni siquiera tienen pavimentación, están en terracería, no tienen drenaje, no tienen servicio de agua, no tienen servicio de luz. No beneficia a nadie, es decir, los impuestos son un robo, porque los impuestos no los quitan, es a partir de la coerción, de la extracción a través del uso de la violencia, a través de la fuerza del Estado. Nosotros no pagamos impuestos voluntariamente, nos los roban. Esto es uno de los viejos bastiones del feudalismo, se le llama tributación, porque nosotros estamos tributando a quien nos domina, a quien puede matarnos, a quien puede encarcelarnos, que es el Estado. Es precisamente eso, es tributación, no es recaudación de impuestos ni contribución, es robo, es extracción, es coerción, eso precisamente son los impuestos. Son inmorales, es uno de los viejos bastiones del feudalismo y del esclavismo a la vieja usanza. Ahora bien, de acuerdo al INEGI, México registra déficit comercial de 6.870 millones de dólares. Esto si lo multiplicamos por 21, que es lo que vale el dólar, en el 2021 tenemos un déficit de 144.270 millones de pesos. México está en déficit, nosotros no tenemos superávit, no nos alcanza, no podemos mantener a la clase política. No podemos mantenerla a largo plazo, nos están adelgazando, nosotros somos vacas flacas. Y nosotros ya no podemos bancar los gastos ni la vida de lujo de todos estos funcionarios públicos. La respuesta que yo podría dar es con la tecnología, utilizar la tecnología actual a nuestro favor a través de blockchain. Tal vez en un futuro, blockchain es inteligencia artificial. Nosotros podríamos sustituir a la clase política ineficiente, corrupta, tonta, avariciosa y soberbia por programas de computadora, porque sería una transparencia total, una imparcialidad absoluta, integral, porque no podemos sobornar a un programa de computadora. El programa de computadora tampoco necesita un salario. Esto no es ninguna fantasía, esto ya lo están aplicando en Singapur, en los bancos de Singapur, en Nueva Zelanda, en Australia, en Hong Kong. Ya están utilizando la tecnología blockchain a su favor, porque precisamente la corrupción es lo que quiebra a los países, el peculado. En otras palabras,
Son los políticos los quienes están quebrando a los países y precisamente a través del uso de la tecnología blockchain nosotros podemos revertir eso. Nosotros ya podemos ser dueños de nuestro dinero porque precisamente un programa de computadora es mucho más eficiente, mucho más honesto, no necesita ningún tipo de subsidio, tampoco necesita ninguna de estas salamerías que nosotros les dispensamos a los políticos. La tecnología blockchain puede venir a sustituir lo que nosotros actualmente conocemos como un gobierno. Sustituir a toda esta clase de política de parásitos que viven de nosotros y sustituirlos por un programa de computadora. Ahora, yo he escuchado muchas réplicas de profesores que dicen, bueno, ¿qué vas a hacer con estos políticos que ya no tengan trabajo? Bueno, bienvenidos al mundo real, que trabajen. Y bien, recomiendo este libro. Para finalizar, El político y el científico de Max Weber, junto con la introducción que realiza Raymond Aron, y los invito a escucharme el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través de la Voladora Radio. Agradezco mucho el espacio que me proporciona la radio, agradezco mucho a Rocío Castillo detrás de cabina por permitirme hablar de esta forma. En muy pocos espacios se permite la libertad de expresión. Y pues bien, muchas gracias a usted, amigos de Radio Escucha, y a nuestros suscriptores del canal de YouTube. Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego.